Alimentar adecuadamente el ganado vacuno método 2. La dieta brindada a los vacunos debe ser elegida por el productor ganadero, tomando en cuenta 3 métodos, siendo estos la evaluación del hato, diseño de la ración a utilizar y análisis de forrajes. Con esto se logra reducir los costos de alimentación y aumentar la producción, para hacer de la ganadería una actividad muy rentable. Al analizar profundamente las ganaderías, obliga a formular raciones de alimentación adecuadas, de acuerdo a los ejemplares del hato, materias disponibles e integrantes del hato. Hoy te hablamos de cómo alimentar al ganado vacuno con el método 2. Este método se basa en la evaluación del forraje y suplemento proporcionado a los vacunos, como heno, granos, mezclas o silo. Algo a resaltar es que las cualidades de los forrajes, en cantidades proteicas, varían de zona en zona. Al conocer con exactitud qué cantidad de proteínas proporcionan los forrajes a los vacunos, será más fácil establecer el suplemento que se brindará con el fin de completar los nutrientes requeridos por los vacunos. Generalmente, los pastos de los climas del trópico son ausentes de proteínas. En la actividad ganadera, es vital que nunca falten los forrajes naturales, y que mejor que la oferta de forrajes brindada a los vacunos sea en calidad y cantidad. Existen productores ganaderos que, con el objetivo de minimizar costos, no invierten en el manejo de praderas, lo que no es nada beneficioso para la rentabilidad del hato. La segunda elección debe ser la suplementación brindada a los vacunos, y esta decisión debe estar basada en la especialización de la ganadería, ya sea producción de carne, leche o ambas. La inversión para el mejoramiento de praderas y la utilización de leguminosas es una opción rentable para el productor ganadero, que tiene la visión de lograr resultados satisfactorios en calidad y cantidad de leche. Podemos concluir que, con el firme propósito de hacer de la ganadería un negocio rentable, antes de pensar en la genética del ganado bovino, se debe realizar un mejoramiento de las praderas. Pues podemos tener a los mejores ejemplares en el hato, pero mal alimentados, no tendrán buena producción.